SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego y de la Champions, de la nueva Champions. Tenemos que cambiar un poquito todos la mirada. Hay más equipos, pasamos de 32 a 36, nuevo formato, ya no es fase de grupos, pasa a ser fase de liga y cambia el formato por completo. 8 rivales distintos para cada equipo, se clasifican los 8 primeros, los que obtengan más puntos, directos a octavos. Se clasifican a un playoff previo a octavos, los que queden entre los puestos 9 y 24. Y con esta nueva Champions llegan también nuevas ilusiones y nuevos retos. Caras nuevas que pueden cambiar la posición de las piezas en el tablero. Un Real Madrid con Mbappé y sin Toni Kroos. Un Manchester City que apuesta por la continuidad, pero incluye a Savinho esta vez en la ecuación. Un Barça que se encomienda a ese triángulo Flick, Lamine Yamal, Dani Olmo para cambiar su situación en Europa en los últimos años. El reforzadísimo Atlético de los Lenormand, Lenglet, Gallagher y sobre todo Julián y Sorloth. El Bayern que lo volverá a intentar con esa dupla Kane-Musiala. Luis Enrique asumirá ese reto de pelear por la Champions con el Paris Saint-Germain, pero ya sin Mbappé. El Liverpool, que lo intentará con Luis Díaz y un Salah que intentarán hacer olvidar el adiós de Jürgen Klopp. El Arsenal, que se refuerza con Mikel Merino y Calafiori para darle un puntito más a ese proyecto de Mikel Arteta. El nuevo Borussia Dortmund de Nuri Sahin, la continuidad de ese proyecto del Inter de Simone Inzaghi. Y la ilusión, ¿por qué no?, por escuchar el himno de la Champions del Girona de Michel. Hay 1000 alicientes nuevos, 1000 alicientes distintos para ver la película completa de principio a fin. Desde el Juventus PSV, con el que arranca la competición, hasta la final que nos brindará el Allianz Arena de Múnich el 31 de mayo ya en 2025. Mucha Champions, mucho que contar. Empezamos. La gente se ha vuelto muy loca, quejándose incluso del cambio en el himno de la Champions. Yo de música soy casi un cero a la izquierda, pero a mí me parece que no ha cambiado nada, ¿eh? Bueno, muy poquito, al menos. No entiendo mucho de música, insisto, pero a ver si lo aprecian nuestra pareja Champions habitual con la que vamos a hacer esta especie de guía de la Champions League 2024-2025 con el cambio de formato y todo. Me escuchan ya Aritz Gabilondo. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo tampoco noto mucho cambio, Vale. Si quieres quedar tranquilo. Vale. Tú eres algo más melómano que yo, te gusta la música. También le gusta la música, pero creo que es otro rollo el que le mola a José David López. Hola David, ¿qué tal? Muy buena, Bruno. No noto mucho el cambio, pero dirían aquellos que saben que es como una versión, ¿no? Un remix, ¿no? De la mítica canción que a mí me suena igual, la verdad. Sí, la verdad es que no ha cambiado mucho. Lo que sí que ha cambiado es la Champions. Lo que vamos a hacer va a ser analizar el calendario que tienen los 4 equipos españoles y también los equipos que al menos yo considero top, los más importantes, los que en teoría tienen al menos alguna, aunque sea remota, opción de ganar la competición. Vamos a ir analizándolos todos, nos van a dar Aritz y David también los equipos que ellos creen que pueden animar un poquito la competición y vamos a dar nombres también destacados de futbolistas que tenemos ganas de ver en este campeonato, en esta Champions League 2024-2025. Empiezo, Aritz, vamos a empezar intentando ser positivos. Dime una cosa que te mole del nuevo formato de la Champions, Aritz, lo que más te guste. A mí me mola todo. A mí primero más positivo no se puede ser. Escucho el himno de la Champions y siento algo especial, que creo que eso nos pasa a todos. Sí. O sea, esto ya está aquí. Y luego creo que, aunque hay que familiarizarse, una vez entiendes y te pones con papel y boli a analizar lo que es la nueva competición, me parece que es extraordinaria. Primero, hay más partidos, cosa que yo como aficionado y como periodista agradezco. Segundo, a nivel competitivo me parece que la fase liga es más entretenida de lo que era la fase de grupos anterior. Y tercero, creo que el abanico de posibilidades para todos los equipos se amplía.
porque ya no vas a quedar rezagado a las primeras de cambio, ni vas a estar clasificado a las primeras de cambio. Por lo tanto, yo creo que todos los aspectos son positivos. David. Pues por tirar algo positivo, que es lo que nos piden, yo diría que la improvisación que hay ante todo esto, el hecho de tener que reconocer en cada uno de nosotros nuevas sensaciones, que es algo que en el fútbol tan masticado que tenemos últimamente y tan retocado, pues quizá no sentimos habitualmente. Así que precisamente aquello que puede parecer un problema, que a mí de inicio me lo parece, pues es verdad también que es un libro por abrir, ¿no? Y está todo por escribir, a ver cómo se asumen las nuevas directrices que nos lleva el torneo, y verdaderamente esa ausencia de certezas, pues ahora me parece que puede ser hasta positivo, porque es algo nuevo en un fútbol que teníamos ya muy reconocido en Champions. Yo creo que, y si no me corregís, pero hace un año, justo cuando hacemos este programa, decimos, mira, de este grupo van a clasificarse, me lo invento, la Juve y el Paris Saint-Germain. Y en esos dos que se clasificaban, igual uno sufría más de lo que pensábamos y tal, Aritz, pero casi siempre acababan pasando esos dos. Es decir, en la ronda de octavos prácticamente siempre estaban los que habíamos vaticinado, alguno se colaba. Y yo creo que en emoción, en ese sentido, sí que vamos a ganar con este formato. Eso en el caso de que se enfrentaran Juve y Paris Saint-Germain en el mismo grupo, que no era... Claro, sí. Claro, que no siempre se daba, o sea, podías tener un rival fuerte en tu grupo, o dos incluso, pero no tenía por qué, o sea, tú podías tener 3 equipos enfrente que eras muy superior y estar clasificado en la jornada 4, o sea, que yo ahí, lo que he comentado antes, me parece que hay un salto de calidad enorme, ya no solo te enfrentas a 2 equipos de tu mismo bombo, que esto hace que sea más entretenido, sino al no haber ida y vuelta, incluso hasta lo veo favorable porque juegas contra más diversidad de equipos, y aunque son esparcidos por distintos niveles, pero eso también influye entre los niveles más altos, o sea, juegas contra más equipos y contra más equipos potentes. Vamos ya con el análisis uno por uno, primero de los españoles. Empezamos por el Atlético de Madrid, no por nada, sino porque alfabéticamente es el primero que viene en la lista que da la UEFA. El calendario, David, es Leipzig en el Wanda, Benfica en Lisboa, Lille en Madrid, Paris Saint-Germain en Francia, Sparta de Praga en Chequia, Slovan de Bratislava en casa, Leverkusen se enfrenta al equipo de Xabi Alonso en casa y cierran contra el Salzburgo fuera de casa. Para empezar, a mí el calendario del Atlético no me parece especialmente difícil, que de los del bombo uno que le haya tocado sea el Leipzig, me parece buena noticia para el Atlético de Madrid. Otra cosa es sacar el partido, y creo que con los refuerzos que ha firmado el Atlético de Madrid, como mínimo entre los 24 tiene que estar, y estoy casi convencido que va a estar, vaya. Sí, desde luego que sí. Vaya, sí, en los últimos tiempos, solamente por la dinámica que llevaba del Cholo, de esa capacidad más o menos competitiva siempre, tiene altibajos, pero normalmente le pones un correcto en partidos de fase de clasificación, sobre todo, más o menos iba cumpliendo los últimos años. Creo que es verdad que hace un par de temporadas o 3 tuvimos la sensación que quizás se acababa el proyecto, incluso Simeone, porque no estaba dando el do de pecho en Champions, pero creo que ya el año pasado se quitó gran parte de esa losa y ahora ya definitivamente ha dado el paso adelante. Creo que los fichajes que ha conseguido han hecho sin ninguna duda, no solo porque ha tenido un buen inicio, sino han llegado bien, rápidamente han calado, van muy en la línea de lo que era Simeone. Creo que están minuciosamente elegidos para lo que necesitaba el equipo, algo que verdaderamente creo que había ido alargando mucho tiempo Atlético de Madrid, no renovándose o no haciendo esa limpia, por decirlo de una manera más popular, que durante tanto tiempo creo que necesitaba ya el equipo. Y me parece que han llegado 4 jugadores de los que de verdad aportan mucho, y además amplían mucho más todavía las variables que hay desde el banquillo. Así que si Atlético de Madrid de los últimos tiempos era como poco alternativa a poder colarse en cuartos, semis, más o menos, de manera como con cierto impacto, me da la sensación que ahora mismo es lo menos que le podemos exigir. Yo creo que un Atlético de Madrid que no pase siquiera casi que de manera directa con este calendario, que estoy de acuerdo contigo, no me parece de los más complicados, pues sería una sorpresa. Tampoco me parece fácil. A mí Paris Saint-Germain y Leverkusen me parecen dos cocos importantes, y luego tiene 3 partidos difíciles, Lille, Leipzig y Benfica, es decir, 5 de los 8 son bastante complicados, así que a ver qué medida da el Atlético de Madrid, en el que Aritz falta que acabe de redondear, que el fichaje estrella se enchufe, ¿no? Porque de momento, ante un inicio irregular, parece que se ha recuperado el equipo, ya está empatado a puntos con el Atlético
con el Real Madrid, pero falta enchufar a Julián, que va a ser clave esta temporada. Totalmente, es el fichaje estrella y es el que tiene que desatascar muchos partidos, ¿no? Porque tiene mucha facilidad goleadora. Es verdad que, por ejemplo, jugadores como Gallagher ya están empezando a coger el tono, incluso Sorloz, que también ha marcado, y bueno, Julián es verdad que consiguió estrenarse, ¿no? A última hora en ese partido frente al Valencia y lo necesitaba clarísimamente y bueno, yo creo que es el jugador franquicia ahora mismo del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Totalmente. Vamos con el rival del Barça, los rivales del Barça mejor dicho. El Barça va a tener el Mónaco para iniciar su camino en la nueva Champions fuera de casa, en el Luis II. Luego 2 partidos seguidos en casa contra Young Boys y Bayern de Múnich. Viajará a Belgrado para enfrentarse al Estrella Roja. Recibe en casa al Brest. Va al Signal Iduna Park para visitar al Borussia Dortmund, va a Lisboa para visitar al Benfica y va a cerrar esto contra la Atalanta en casa. Tampoco, David, me parece un calendario en el que más allá de Bayern y Borussia Dortmund, especialmente el Bayern por el rival y especialmente el Dortmund por el escenario, son para mí 2 rivales seguramente top, con Bayern y Dortmund, y 2 complicados con Benfica y Atalanta, pero hay casi, te diría, 4 partidos en los que se le puede exigir al Barça que gane y a partir de ahí estar como mínimo entre los 24 también para el Barça y opciones también de estar entre los 8. Fíjate si ha cambiado la Champions, que simplemente el análisis que estamos haciendo va totalmente diferente a lo que hacíamos otros años. Hay que dar todo el calendario, te suena raro claramente, así que esa ya es una de las cosas nuevas que tenemos esta temporada y luego que el Barça en estos cambios sale beneficiado. Fíjate que de los primeros 5 partidos, que me parece que va a ser fundamental porque las primeras sensaciones, primera, segunda jornada va a ser clave porque digamos que se va a poner todo en orden y vamos a conocer un poco las sensaciones que tenemos todos. El Barça que necesita de alguna manera reencontrarse en Champions de nuevo, me parece que de esos 5 primeros partidos, salvo recibir al Bayern en casa, el resto son partidos que la verdad no suenan ni a Champions, porque Mónaco, Young Boys, Estrella Belgrado y Brest, bueno, es que perfectamente podría ser la Conference, y no te digo la Conference, pero a lo mejor la Europa League, así que claramente es un inicio de campeonato sobre todo que le va anillo al dedo, y teniendo en cuenta cómo ha empezado la Liga, es que ahora mismo es muy difícil pensar que se va a caer de manera drástica ante este tipo de rivales. Creo que lo que le va a venir bien incluso es para empezar a competir también, quitarse esa sombra de Champions, como digo, los últimos tiempos, y creciendo y ir dando más automatismos a un equipo que ahora mismo va volando. La verdad que es una de las grandes rotaciones del inicio de temporada, no solo en Liga, sino a nivel europeo. Así que me parece que es un inicio estupendo para el Barça. Hay una cosa importante aquí, y bueno, en todos los equipos, que es el orden en el que juegas, fuera o en casa. ¿Sabes? No es lo mismo jugar contra el Estrella Roja en Belgrado que recibirlo en casa. No es lo mismo jugar contra el Benfica en Lisboa que jugar en casa. Y en ese sentido, aunque es verdad, estoy con vosotros que ahora mismo por nivel de forma del Barça es inexplicable imaginar que se pueda quedar fuera, incluso diría tal y como está, de los 8 primeros, pero le ha tocado esa mala fortuna de tener que ir a estadios que son correosos a nivel europeo. O sea, ir al pequeño Maracaná de Belgrado, pues en un mal miércoles te puede costar un empate, por ejemplo, o lo mismo andaluz, ¿no? En ese sentido era muy importante que el orden en el que tú juegues contra los rivales que te toquen también te favorezca. Y creo que cuando se produjo el sorteo, el Barça sí que salió perjudicado en eso, en el orden en el que va a jugar los partidos. Pero Aritz, es un equipo fresco, el de Hansi Flick, que presiona realmente muy bien. En el partido de ayer contra el Girona fue un escándalo la cantidad de balones que recuperó arriba, al que respecto al año pasado, más allá de canteranos y demás, hay que sumarle el fichajazo de Dani Olmo, y es verdad que no es un fichaje, pero hay que tener en cuenta que el Lamine Yamal de septiembre de 2023 es una cosa, y el Lamine Yamal de septiembre de 2024 es una bomba directamente. No, y todos han crecido. Rafinha ha crecido muchísimo, incluso Lewandowski, aunque ya terminó mejor de lo que arrancó la última temporada. Pero bueno, es verdad que el Barça está muy bien en el plano físico. Tú lo has dicho, yo creo que está muy fresco el equipo para ser la época de la temporada en la que estamos. Y bueno, aquí también hay que tener en cuenta que la Champions este año dura desde septiembre hasta mayo sin parón prácticamente, o sea que hay que mantener esa buena línea todo el año, no hay descansos, ¿no? Como había en la edición anterior, que nos
pasábamos prácticamente de final de diciembre a principios de marzo sin jugar. Vamos también con el calendario que tiene el Girona. Se estrena en la Champions, el equipo de Michel. Hace tan solo 7 años que subía por primera vez a la primera división y ya le tenemos en este caso en la Champions League. Debuta en París este miércoles contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Luego en casa le va a visitar el Feyenoord, es decir, Girona-Feyenoord. Otro partido en casa contra Slovan de Bratislava. PSV Girona, Sturm Graz Girona, y tiene 2 salidas de forma continuada. Girona-Liverpool, Milan-Girona y Girona-Arsenal. A ver cómo lo digo, David. Tiene 3 rivales muy top, es decir, PSG, Liverpool y Arsenal. No te voy a decir que podemos descontar 9 puntos, porque el Girona los va a pelear seguro, pero lo normal es que esos 3 partidos los pierda el Girona. Y es verdad también que tiene 3 partidos chungos, que son Feyenoord, PSV y Milan. Me pregunta siempre aquí David, Nuria Vilamala, cómo lo veo y tal. A mí me parece clave el segundo partido contra el Feyenoord, es decir, descontando que se puede perder, que el equipo puede perder contra el PSG y sería lo normal en la jornada inaugural. Si en la segunda, jugando el primer partido que va a ser histórico en casa contra el Feyenoord, sí, el Girona es capaz de ganar. Luego tiene 2 rivales que son Slovan de Bratislava y Sturm Graz, que creo que son ganables. Y si gana esos 3 partidos con 9 puntos, se mete entre los 24, David. Sí, por la manera de jugar que tiene, incluso yendo a Eindhoven con el PSV le puede hacer muchísimo daño, francamente. Es verdad que el resto final va a ser muy duro. Liverpool, Milan y Arsenal para terminar verdaderamente parece una pesadilla, parece un castigo, pero es verdad que digamos que ha pedido foco, ¿no? Girona ha pedido foco entre los grandes y ahora pues directamente le han puesto unas pantallas LED de última generación para ver si el nivel que estaba dando el año pasado pues ahora lo puede dar. Es verdad que le está costando aclimatarse la nueva plantilla, muchas caras nuevas, 11 fichajes. Es verdad que puede uno pensar que se le han marchado grandes elementos. Hablas de Savinho, de Dopek, de Jan Couto. Yo creo que la de Aleix García, francamente, es la que más daño le va a hacer, es la que más le va a costar de alguna manera, porque era el jugador que daba estructura, pero el mejor fichaje es que sigue Michel, con lo cual sigue esa mentalidad, sigue esa valentía, ese propósito de ser siempre proactivo, de ser vertical, de ser muy atrevido, y yo creo que todo eso le va a hacer competitivo esté donde esté. Más allá de que el inicio de temporada se le ve que le está costando, más allá de que está jugando contra la sombra de lo que fue el año pasado y eso verdaderamente mantenerlo es muy complejo, pero lo que digo, pidió foco entre los grandes, pidió cita entre los grandes y ahora se la han dado. Yo creo que verdaderamente empezando bien, y también estoy de acuerdo contigo, el partido ante Feyenoord, por todo lo que va a suponer el primero y por la dificultad que tiene el resto las 3 últimas jornadas, va a ser determinante, pero vaya, si quieres un momento disfrutón de toda la Champions, desde luego que lo de Girona tiene una de las historias de la Champions, quizá incluso la más potente de todas. Recibir al Liverpool en casa va a ser una fiesta tremenda. Hablábamos de lo futbolístico, decía David lo de los 11 fichajes. Aritz al final es que ha perdido muchísimo, ha hecho incorporaciones yo creo interesantes. A mí Yasser Asprilla me parece fichajazo, Brian creo que lo va a hacer bien, Abel Ruiz creo que en un estilo de juego como el de Michel puede aportar bastante, queda esa asignatura un poco pendiente, ¿no? de ver si las cifras van mejorando un poquito en el delantero valenciano, pero creo que los fichajes no están mal y me parece clave lo que decía David de Aleix. Si Oriol Romeu recupera un nivel, ya no digo similar, sino parecido al de hace 2 años, yo veo al Girona competitivo de verdad, ¿eh? Sí, pero bueno, es un jugador diferente, también. O sea, no nos engañemos que yo creo que aunque llega en el momento en el que se va Aleix, Oriol Romeu volviendo a Girona, pero es un jugador totalmente distinto. A mí me parece que Aleix le daba un fútbol que Oriol difícilmente se lo va a dar. Es verdad que se ha movido bien el Girona, yo creo que tiene un músculo a través de la Secretaría Técnica que le hace ser un club que ficha muy bien y que es muy interesante en todos los sentidos, porque fíjate, por ejemplo, lo de Yasser Asprilla, que me parece un fenómeno, pero bueno, también es verdad que está algo verde y bueno, lo malo en estos casos, como suele pasar no solo al Girona, muchos equipos que cuando haces una temporada histórica se te van muchos futbolistas y prácticamente tienes que empezar de cero, y en el caso de empezar de cero el Girona es jugando la Champions League y además contra esos equipos que tú has comentado que, bueno, pues seguramente tenga los rivales más duros que le podían haber tocado. Siendo bombo 4, es cierto que lo lógico era pensar que iba a tener rivales potentísimos. Yo creo que una vez que juegas la Champions, por lo menos como
como miembro de afición de equipo medio tienes que jugar contra los mejores equipos, o sea, si tienes que sentir eso, ¿no? De que es la Champions League, y ahí en ese sentido van a estar muy contentos en Girona. Y también creo, un poco comentando lo de antes, pero en el caso contrario, me parece que le ha tocado un buen orden de partidos a Girona, es decir, veo casi imposible pescar en Anfield o en el Emirates, en el caso del Girona, pero sí veo factible que puedan arañar algo a esos dos equipos jugando en casa, así que en ese sentido va a ser una fiesta enorme ante dos equipos Premier y con opciones, creo, de poder salvar aunque sea algún punto. Y cerramos lo de los españoles con el calendario del Real Madrid. Empieza contra el Stuttgart en casa, Lille fuera, Dortmund en casa y Milan en casa, dos seguidos, que son dos equipos complicados, pero los dos son en casa. Es verdad que luego tiene que ir de manera consecutiva a Anfield y al estadio del Atalanta, y va a cerrar con Salzburgo y Brest. Son los dos últimos rivales de un Real Madrid que se está encontrando a nivel futbolístico poco a poco. Aritz, es que lo estamos viendo durante la temporada, el equipo puede no jugar bien, pero es que la mayoría de partidos van a caer por su propio peso, porque teniendo a gente del nivel de Mbappé, Vinicius y compañía, el Madrid es que me parece directamente imposible que no esté, te diré, entre los 8 primeros. Sí, yo también lo pienso. Además, dentro de las posibles dificultades que tenía el sorteo para el Madrid, creo que salió muy bien parado, pero bueno, también es cierto que yo creo que las señales que está emitiendo el Madrid son más preocupantes de lo que nos podíamos imaginar. Yo no estoy viendo tan letales a los jugadores de arriba, y eso que Mbappé se está empezando a enchufar, pero por ejemplo Vinicius está muy lejos de la versión del año pasado. Les cuesta, por ejemplo, abrir los partidos, mucho más de lo que por potencial del ataque podíamos imaginar, y sobre todo lo que veo es un agujero en medio campo que no sé si la vuelta de Camavinga, de Tchouaméni van a solucionar, porque ahora mismo con ese esquema de juego, con ese medio campo que tiene el Real Madrid, veo muy difícil que pueda ser un equipo competitivo y que no tenga cierta tendencia a partirse. Evidentemente, con los jugadores que tiene, pues muchos partidos los va a solventar, porque ya, como tú bien dices, por su propio peso las individualidades marcan el poderío del Madrid. Pero creo que es un hándicap que le puede costar muy caro, sobre todo en Europa, que hay que rendir al máximo nivel. Es que, hablando del tema del calendario, tiene 4 seguidos que a mí me parecen bastante chungos, que son Dortmund, Milan, Liverpool y Atalanta, pero es que además los dos primeros son Stuttgart en casa, que es un equipo que concede bastante, pero que también genera mucho, David, y Lille fuera, que ahí va a haber un ambientazo en el estadio y demás. A ver, tienen partidos difíciles, o sea, lo fácil, los partidos que se le dan por descontados como ganados llegan al final, que son Salzburgo y Brest, ¿eh? Sí, va a tener que empezar seguramente en un punto o en una versión que ahora mismo es difícil imaginarse. Es verdad que el Madrid va a competir siempre, es verdad que el Madrid, ya lo decimos el otro día, favorito, porque no serlo verdaderamente no sería noble y sincero con la historia que tiene este equipo y ser el actual campeón, pero están retales porque sigue con bajas en defensa muy graves, porque en el centro del campo se le ha roto absolutamente todo. Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, ahora le cae Brahim también, ha tenido problemas hasta Ceballos, que podría ser una alternativa. Es decir, prácticamente se le caen todo lo del centro del campo justo cuando no está el que ponía orden en todo. Es decir, tú tienes que asumir que se te ha ido el jugador que te daba equilibrio, que te daba una sensación de templanza en un fútbol que mostraba Toni Kroos, que hoy ya no hay nada parecido. Y cuando estás intentando buscar soluciones, además, no solo te quedas sin el centro del campo, sino que además todo lo de arriba pues les está costando mucho enchufarse o generar esos automatismos que cuando lleguen probablemente pueden ser imparables, más de un día, más de dos, pero verdad que ahora mismo pues todavía no lo estamos viendo. ¿Eso genera alguna duda? Sí. Tanto como para haberse sorprendido por alguno de los rivales que has dicho. Bueno, es verdad que empieza ante los dos primeros partidos, yo creo que van a ser fundamentales, pero más por las dudas que está mostrando ahora y por toda esta sensación de ir casi con la lengua afuera ya con las bajas, a ver cómo lo asume esto Ancelotti. Pero es verdad que teniendo en cuenta todas estas dudas, aún así sigue sacando partidos adelante sin jugar demasiado bien. Yo creo que suena la música Champions, por más que hayan cambiado la versión que nos ha puesto antes Bruno, la versión de Madrid va a seguir siendo súper competitiva, le va a dar igual esto. Sí, va a ser una versión del Madrid que va a cambiar sí, igual que el himno de la Champions, muy poco. Muy poco. Vamos uno por uno con los que no son españoles, pero que son top. El Arsenal, Aritz, el Arsenal tiene Atalanta. Que empieces por el Arsenal, Bruno, me gusta. Empiezo por el Arsenal, insisto, en lo mismo de antes, o sea, tema alfabético, que nadie vea favoritismos ni colores ni nada, porque me conozco a la peña que escucha Play Fútbol. Que sí, pero el Aston Villa, por ejemplo, no te ha parecido.
Has empezado por el Arsenal. Bueno, es que la R en mi alfabeto al menos va antes que la S. O sea, sí, por poco, pero va. O sea, es Arsenal y Aston Villa. De momento van así. De momento, luego, si quieres, lo podemos cambiar. Bueno, Atalanta fuera de casa, Paris Saint-Germain en Londres, también en Londres contra el Shakhtar, visita al Inter, va a recibir al Mónaco, recibe al Dinamo de Zagreb y cierra contra el Girona fuera de casa. Un equipo que ha mejorado, Aritz, en cuanto a fichajes. Creo que lo de Mikel Merino y Calafiori le puede dar un plus. Leno es mejor, bueno, es un buen segundo portero del que te puedes más o menos fiar. A mí me parece que el Arsenal es un equipo fiable y que lo normal también es que se clasifique en el top 8 teniendo en cuenta el calendario que tiene. Mira, yo creo que aquí, hablando un poco de los rivales, la porra que hay que hacer aquí ahora es si entran o no entre los 8 mejores, ¿no? Porque bueno, yo creo que el Madrid más o menos clarísimo. Según has ido recitando los rivales del Arsenal, me ha ido pareciendo más difícil que pueda estar entre los 8 primeros. No por el Arsenal en sí, que me parece un equipo súper fiable, lo vimos ayer con la victoria en el derbi del norte de Londres, una victoria de estas que ya no son casualidad. Ganó así, por ejemplo, en Birmingham al Aston Villa también esta misma temporada, ¿no? Es un equipo muy rocoso, un Arsenal que defiende mucho mejor de lo que ha defendido el Arsenal, diría que en los últimos 15 años, con Gabriel Magalhães, incluso con Calafiori, que me parece un buen central que ha llegado, y por supuesto con Saliba. Tiene un gran rendimiento defensivo, pero no sé si con esos partidos que has ido comentando en algún momento se pueda despistar. Además hay cierta tendencia al Arsenal, lo sabemos, y ese es el gran debe que tiene sobre sus espaldas Mikel Arteta, a despistarse en momentos importantes. Le ocurrió el año pasado en el campo del Bayern de Múnich en aquel partido de octavos de final, y si repite eso un par de veces en los partidos que tengan la Champions, pues lo mismo queda fuera de ese top 8 que es tan importante clasificarse. A mí, ahora que lo pienso, me salen unos 14 puntos mínimo y creo que son 17, los cálculos que hace la UEFA son 17 para clasificarte entre los 8 primeros, así o sea, que fuera. Está ahí. Sí. No, bueno, es que he dicho 14 mínimo, por eso yo creo que alguno de los dos gordos igual le puede ganar. Vamos, cada uno hacéis uno. A ti te ha tocado el Bayern de Múnich, David, que tiene en casa Dinamo de Zagreb, visita al Aston Villa, visita al Barça, recibe al Benfica, recibe al Paris Saint-Germain, visita al Shakhtar, visita al Feyenoord y cierra en casa contra el Slovan de Bratislava. David, ¿cómo lo ves? Bueno, aquí yo, fíjate que estamos diciendo lo de los puntos, más o menos ahora hacías una valoración, se antoja muy complejo. Fíjate que estaba mirando el calendario y digo, a ver dónde se le quitan puntos que no pueda ganar. Bueno, es que va a ser súper competitivo. Es verdad que tiene que ir al Camp Nou. Tiene un partido, por ejemplo, doble partido ante Benfica y Paris Saint-Germain que le puede complicar también. Es decir, le pueden llegar a limar puntos ahí, aunque sea local, pero acaba muy bien porque juega con el Shakhtar, Feyenoord y Slovan Bratislava. Es decir, que incluso aunque se le diera muy mal al inicio, yo creo que el Bayern lo acabaría solucionando por todo lo que representa este equipo, por el buque insignia que es en Champions y porque son rivales mucho más flojos. La verdad que ha empezado, a mí todavía no me parece que sea una versión súper arrolladora, más allá de que viene a golear, más allá de que da la sensación que no ha habido prácticamente cambio y que lo único que ha hecho en este verano es cambiar el banquillo, pero en el resto sigue habiendo una estructura bastante parecida a lo que había. Seguramente va a necesitar que los 3-4 fichajes que para mí pueden llegar a ser titulares, porque han llegado alguno más, pero veo a 2 o 3 que pueden ser titulares, el resto me cuesta más, vayan a mejorar algo más. Pero la estructura sigue siendo la misma de antaño, la estructura sigue siendo la misma que sabes que este equipo le va a gustar mucho más correr. Y en ese tipo de contextos yo sigo viendo 4 o 5 jugadores que son diferenciales en los días top, y además algunos de ellos incluso creciendo. Me espero en el año ya definitivo de Musiala, y Harry Kane ha empezado también muy bien. Bueno, yo creo que el Bayern va a estar entre los 8 primeros de facilidad prácticamente desde el principio, y a partir de ahí creo que llegará hasta el final como casi siempre. Es que a mí me salen casi seguro 18 puntos. Sí. Creo que esa pareja Musiala-Kane es una pareja súper fiable, y a partir de ahí jugadores como Olise, Paliñas, que le pueden dar bastante al equipo. Insisto, a mí, por más que esté con David, que estoy 100%, yo me deja alguna duda ese fichaje de Kompany. De momento el equipo está más o menos funcionando, ha hecho los deberes y tiene una gran plantilla, y me parece casi imposible que se quede fuera de los 8 primeros por los rivales también que tiene. Aritz, te ha tocado el Inter, que empieza contra el Manchester City, fuera de casa, reeditando esa final de Estambul de hace un par de temporadas, y luego tiene Estrella Roja fuera, Young Boys fuera,
doble partido en casa contra Arsenal y Leipzig, visita el Leverkusen, visita el Sparta de Praga y cierra en casa contra el Mónaco. Bueno, tiene Manchester City, Leverkusen y Arsenal, son 3 cocos, y luego además Leipzig y Mónaco. No es un sorteo que deje al Inter demasiado tranquilo, ¿eh? Me salen 14 puntos siendo optimista. O sea, he hecho un poco tu misma regla, según me ibas diciendo los rivales, y con estos guarismos creo que nos va a meter entre los 8 primeros. Y tú lo comentabas, Manchester City para empezar me parece un termómetro muy duro, ¿no? Para un Inter que aún así, bueno, es el Inter de Simone Inzaghi de siempre. Creo que ha fichado bien, siempre ficha bien el Inter, además con criterio, sin gastarse mucho dinero, como es el caso de Zielinski y sobre todo de Taremi, que no son probablemente para ser titulares indiscutibles, pero sí son jugadores que van a darle mucha rotación y muchos minutos en partidos importantes, pero me da la sensación de que no es el Inter que vimos hace 2 años en la Champions. Y eso que el año pasado ganó la Serie A, y ese año de que fue subcampeón de Europa creo que no, que lo gana el Milan. O sea que ha habido una mejoría evidentemente en el campeonato local, pero no sé si se ha trasladado lo suficiente a Europa, y de ahí también la decepción tremenda que supuso el año pasado caer contra el Atlético de Madrid. O sea que rivales bastante duros, y el Inter que todavía no lo veo al 100% y me cuesta pensar que pueda estar este año entre los candidatos a la Champions. Me había dejado fuera al Borussia Dortmund, que es el finalista de la actual Champions, o la Champions que vivimos el año pasado, pero enseguida lo rescatamos. David, me voy al Manchester City. Es que me dejo fuera también a Juve y Leverkusen, que son 2 equipos que van a animar la Champions seguro. No sé si al punto de poder ganarla, pero seguro que van a ser animadores, pero quiero que me quede tiempo para todo, para hablar también de nombres propios. David, te voy al Manchester City. Lo que decíamos, Inter en casa, Slovan de Bratislava fuera, recibe en casa el Sparta de Praga, visita el Sporting de Portugal, recibe en casa al Feyenoord, visita la Juve, visita al Paris Saint-Germain y cierra contra el Brujas. No me parece demasiado sencillo, pero vamos, me parecería una locura que el Manchester City no estuviera en el top 8, a pesar de que han empezado la temporada, bueno, en cuanto a puntos y en cuanto a Haaland, impresionantes, pero sí. Es verdad que el juego todavía no acaba de ser el de la máquina engrasada de Guardiola que solemos ver en los meses de enero, febrero, marzo. Bueno, tiene un estreno difícil, aunque es verdad que es local, y de los 3 últimos partidos, 2 son bastante complejos, teniendo en cuenta que justamente iba a decir lo que acabas de comentar tú. Si quitas del factor valoración que vamos a hacer ahora el factor Haaland, pues seguramente te entrarían más dudas de cómo está empezando el City. Pero es verdad que teniendo una máquina voladora como Haaland en forma, pues prácticamente no le van a faltar surtidores, no le van a faltar momentos de partido en los que verdaderamente acabe tumbando, acabe hundiendo muchísimo al rival el City, y ahí si Haaland está enchufado, claramente este equipo gana en potencial para buscar la segunda Champions, pues de manera meteórica. Bueno, yo creo que no ha cambiado demasiado. Si ha cambiado algo es para mejorar, porque creo que una muy buena versión todavía de Gundogan, regresando, los automatismos que consigue desde el inicio le van a dar mucho más. A mí me dejó muchas dudas el año pasado Kovacic, y yo creo que va a ser el gran perjudicado de lo de Gundogan. Ahora está jugando Kovacic y Gundogan, por ejemplo, este fin de semana, porque no está Rodri todavía al 100%. Bardiol sigue creciendo, me gusta cada día más. Está dando incluso descanso a Bernardo Silva, Rubén Díaz en estos primeros partidos, porque ve que los va a necesitar más adelante. Bueno, yo creo que tiene un plantillón. Es verdad que a mí me sigue pareciendo algo corta en algún momento la plantilla, en algunos días en los que se le ha exigido más, pero fíjate, por ejemplo, este fin de semana Doku, Foden ni siquiera jugaron, ¿no? O sea que yo creo que claramente se ha ido armando poco a poco, y si Haaland está como está, surtidores no le van a faltar, Bruno, así que Manchester City evidentemente favoritísimo, ya lo dijimos el otro día, después del Real Madrid, para mí máximo favorito. Y vamos a cerrar con el Paris Saint-Germain, Aritz, ojito a lo que le ha tocado, al calendario que le ha tocado a Luis Enrique. Casi te diría que está obligado a ganarle al Girona en la primera jornada si no quiere complicarse. No porque el Girona sea fácil, pero es que luego le viene Arsenal fuera. Es verdad que PSV en casa, otro partido que igual debería ganar. Atlético de Madrid en casa. Bayern de Múnich fuera, va a jugar en el Allianz. Salzburgo fuera de casa. Manchester City en casa, en el Parque de los Príncipes, y cierra contra el Stuttgart en Alemania. Es que claro, tiene a Manchester City... No llega a 17 puntos. ¿Tú crees que no llega, eh? No.
Yo, vamos, me parece muy difícil pensar que el PSG llegue a esa cifra, que le cuele en el top 8. Yo, vamos, en cuanto salió el sorteo y los rivales del PSG, me dio la impresión y luego lo he corroborado de que es de los grandes el que tiene rivales más difíciles en esta fase liga. Y luego también hay que tener en cuenta que el equipo está cambiando. Ya sin Mbappé, pues tiene que tirar de otras cosas. Barcola, digamos que es ahora mismo la gran esperanza del equipo. Dembélé está muy bien, pero a mí Dembélé, ¿qué queréis que os diga? No me acaba de terminar de convencer como líder de un proyecto de un equipo grande. Ha fichado a Joao Neves, que sí que me parece que es un extraordinario mediocentro, pero bueno, también viene del Benfica y es joven y creo que necesita un par de años por lo menos para instalarse entre la máxima élite de mediocentros de Europa y pese a ello es que tiene que afrontar una serie de rivales empezando por el Manchester City, el Atlético de Madrid. Son equipos muy rodados y que le van a poner las cosas muy complicadas al PSG. Ya sin Mbappé, todavía más difícil que pueda estar cerca de los máximos favoritos a la Champions, salvo que Luis Enrique dé con la tecla y de manera milagrosa pues consiga que este equipo de jóvenes jugadores casi en su primer año, porque vamos a decir que empieza la vida nueva ahora sin Mbappé, den el do de pecho y puedan ser campeones. Evidentemente hay ganas de ver al Leverkusen de Xabi Alonso, al Borussia Dortmund subcampeón de Europa pero con cambio en el banquillo de Nuri Sahin, a la Juventus de Thiago Motta. Creo que son 3 equipos de los que podemos llamar animadores. No sé si te sale alguno más, David, que veas con capacidad de buscarle las cosquillas a los grandes y demás. Hombre, me gustaría decirte el Feyenoord, porque es uno que va a ir a tumba abierta en cada partido y ojalá que sobre todo en casa sea capaz de sacar muchos puntos. Y quizá otro animador, que no contaba mucho con él y que tiene un par de jugadores muy importantes, es el Sporting de Portugal, que es un equipo también muy disfrutón, que viene a hacerlo muy bien, que no tiene nada que perder. Así que yo me apuntaría, es verdad que lejísimos de los que has citado, evidentemente, pero sí con capacidad para asustar a más de uno en el torneo. Evidentemente hay históricos como el Milan, que no hemos nombrado, PSV Eindhoven también campeón de la Champions en su día, o de la Copa de Europa, era todavía Copa de Europa. Vamos al tema de nombres propios, de jugadores que no están en los equipos que hemos nombrado hasta el momento y que tenéis ganas de ver. Aritz, ¿te salen un par, 3 que tengas ganas de ver en esta Copa de Europa, de que son capaces? Sí, mira, lo voy a encadenar casi también con un equipo al que me apetece ver, que es el Aston Villa. El Aston Villa que ya hizo el año pasado una temporada extraordinaria en la Premier, que ha empezado muy bien y que, bueno, después del sorteo, yo que estuve allí en Mónaco, estaban muy contentos con la nómina de 8 rivales que les habían tocado. O sea, que tienen esperanzas clarísimamente puestas en poder pasar por lo menos a la siguiente ronda de la fase Liga. Y tirando un poco por ello, pues voy a nombrar a varios de los jugadores que para mí están siendo impresionantes en los últimos tiempos. Uno es John Duran, evidentemente, el colombiano, que hizo un gol tremendo el sábado, creo que fue frente al Everton, sí, y que lleva 3 en la Premier. Me encanta Rogers también, creo que es un jugador que está... Es una de las grandes apuestas de Emery, además, porque bueno, lo repescó el año pasado, que estaba cedido, le dio minutos y este verano incluso se ha desprendido de jugadores importantes para darle minutos, y creo que va a ser otro de los jugadores importantes de Unai Emery en el Aston Villa. Y luego, bueno, pues por decir algún otro nombre, voy a apuntar el de Prestiani, que es el argentino jovencito que ha fichado el Benfica, que es también un potrero de estos típico, pequeñito, centro de gravedad bajo, que lo hizo muy bien en Vélez y en inferiores de Argentina. Recuerdo, de hecho, el torneo, el Montaigusu 17, que es de los más famosos de la categoría, que fue un Prestiani versus Hendrik, que son los dos de la misma generación 2006, que fue impresionante, los dos talentos. Uno está en el Real Madrid, otro está en el Benfica recién llegado, y por lo tanto hay que prestarle atención. Prestiani. Prestarle atención, está bien ahí el juego de palabras. David, 2, 3 jugadores que tengas ganas de ver en esta Champions. Voy a ser un poco más friki todavía, como si esto fuera en la lupa, verdaderamente ojeador, scouting puro y duro. Voy a empezar por Ben Seguir, el marroquí del Mónaco, extremo. Puede jugar por la derecha, pero principalmente juega por la izquierda. Estuvo ya en los Juegos Olímpicos también con la selección marroquí. Chico del Mónaco, como digo, que creo que está empezando a ser cada vez más importante, y en un equipo que creo que es de estos que va a tener muy poco que perder en el torneo. A nivel individual va a haber algunos jugadores que van a dar un
rendimiento alto y seguramente Ben Seguí puede ser uno de ellos. Tiene muchísimo talento, sobre todo tira en diagonal, jugador que a nivel técnico a mí me parece que está súper dotado y en el momento que se suelte va a ser muy importante. Otro, Baturina, que ya le hemos hablado en algún momento más de él, pero sigue siendo tremendamente joven y va a ser la primera vez que va a disputar Champions a este nivel y ha crecido bastante en el último año. El enganche del Dinamo de Zagreb, ya está con la selección también, está esperando más su hueco, creo que todavía le va a costar, pero muy menudito, pero con un talento, bueno, en frasco pequeño, talento absoluto, así que le apuntamos también. Y el último, más friki todavía, Giovanni Kenda. Le he comentado este verano, antes de verano, de hecho, en la Eurocopa Sub-17 con Portugal, y es un jugador que está entrando muchísimo más de lo que yo imaginaba ya en el Sporting Club de Portugal. Está jugando muchísimos minutos, prácticamente todo, desde que ha empezado la temporada, y es explosivo, es tremendo el cambio de ritmo que tiene, un chico que suele jugar también de extremo izquierdo, tiene bastante gol, y sobre todo por esa arrancada que tiene, el cambio de ritmo, la capacidad que tiene en transición. Yo creo que ojo a él, porque puede ser el surtidor de Gyökeres, que está tan de moda en los últimos tiempos. Así que esos tres a mí me parece que pueden ser, dentro de lo que no es prácticamente nada conocido, tres jugadores a seguir. Extremo top que ha ido con la absoluta de Portugal, le convocó Roberto Martínez, y del que me consta tiene al menos algún club muy importante informes de los mejores. Así que atentos al nombre que da David. Yo apunto tres que no son tan, o sea, que son un poquito más mainstream. Ahora citaba David a Gyökeres. Creo que es el momento para que demuestre también en Champions que está para un equipo grande de verdad, un equipo top, el delantero sueco. Jegrova, el extremo kosovar del Lille. Vaya zurda tiene. Y también Kerem Aktürkoğlu, el reciente fichaje del Benfica, que además debutó con gol este fin de semana. Creo que lo puede hacer realmente bien. El Harry Potter turco. Ahí está, sí, que le mola mucho Harry Potter y celebra ahí con el tema de la varita. Pues nada, nos ha quedado, a ver, es una guía diferente. Champions, claro, qué maravilla. No vamos tan a saco como ir a equipo por equipo y demás, pero yo creo que el mapa... Bueno, danos tiempo. Claro, el mapa que le hemos hecho a la peña puede quedar divertido. De joyitas de la Champions podríamos estar aquí hablando 3/4 de hora. Bueno, vamos a tener tiempo cada semana, o sea que hay mucho que contar y lo vamos a hacer desde ya, desde esta semana. Como siempre, un placer compartir espacio con vosotros, chicos. Aritz, a disfrutar de la Champions. Hasta la próxima. Igualmente, un saludo. Lo mismo, David, un abrazo. Por la Champions, chao. Por cierto, que tenemos Liga Fantasy de Play Football. Os podéis apuntar. Lucháis contra las personas que se han apuntado a nuestra Liga Fantasy. Y hay premio. A final de temporada hay premio. Ya anunciamos durante la semana que os íbamos a decir en el podcast de esta semana cuál era el premio. Lo voy a desvelar cuando acabe el episodio, pero yo iría metiéndome. Tenéis en el Twitter de Play Football, en X, el enlace para participar, y el código de acceso a nuestra liga es U minúscula, N mayúscula, E mayúscula, 6ND. Pero insisto que en el Twitter de Play Football lo tenéis todo. Yo entraría, yo participaría. No puedo decir mucho más, pero va a ser un premio bastante chulo. Y voy a dar mi equipo luego también. Aprovecharé y daré el equipo que he formado, que me parece que no está tampoco nada mal. Vamos con un poquito de actualidad y luego lo vemos con la Champions. Vamos también con el tramo de actualidad. Hay Champions, pero vamos a tener también cositas de lo que ha ocurrido este fin de semana, en el que, por ejemplo, en Inglaterra ganaba el Manchester City con doblete de Haaland, que lleva 9 goles en los 4 primeros partidos de la Premier. Manchester City 2, Brentford 1. Perdía el Liverpool 0-1 en casa contra el Forest.
ganó el Chelsea con un gol de Nkunku, Bournemouth 0, Chelsea 1. Y en la jornada de ayer, sobre todo ese derbi de Londres, Tottenham 0, Arsenal 1. En Alemania, lo más destacable, la goleada del Bayern en el campo del Kiel por 1-6. De los rivales Champions, Borussia Mönchengladbach 1, Stuttgart 3, victoria del rival del Real Madrid, y no pudo pasar del empate el rival del Atlético. Leipzig 0, Unión Berlín 0. De Francia, la remontada del PSG, que acabó ganando con doblete de Dembélé y un golazo de Fabián. PSG 3, Brest 1. El rival del Barça, el Mónaco, goleó al Auxerre por 0-3. Y de Italia, lo más destacable, que volvió a ganar el Nápoles con otra gran actuación de Lukaku. Lukaku lleva 2 goles y 2 asistencias en 2 ratos que ha jugado en la Serie A. Parece que ha encontrado la manera Antonio Conte de volver a sacarle partido a Lukaku, y con esta victoria el Nápoles es líder. Ahora mismo Nápoles líder de la Liga Italiana con 9 puntos, están a 1 punto Inter, Juve y Torino. El City líder de la Premier con 4 victorias, pleno, 12 puntos lleva por los 10 que tienen Arsenal y Newcastle, 9 puntos tiene el Liverpool. Y en Francia lidera el PSG con 12 puntos, 2 más que Olympique de Marsella y Mónaco. Por cierto, se hacía oficial ayer que, a falta de que pase la revisión, Adrien Rabiot, que lo diré bien, que estaba sin equipo, es nuevo futbolista del Marsella. Jugador criado en el PSG, se va al rival directo, al Marsella, así que operación con bastante morbillo. Vamos esta semana a mirar especialmente a 3 partidos de la Premier con mi compañero y amigo Paquillo Mariscal, que ya nos escucha. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Bueno, muchas ganas de hablar de varios temas que tenemos apuntados. Vamos a hablar del centro del campo del Manchester United, de ese bicho que se llama John Duran, que empieza a marcar diferencias, y del derbi de Londres. No podía quedar fuera el Tottenham Arsenal de nuestro análisis en Play Football. Empezando por esa victoria del Manchester United, yo creo que hay tramos. Ganó por 0-3 en el campo del Southampton, tantos de Ligt, de Rashford y de Garnacho. Bueno, hay momentos en los que sufre bastante. El United no hace una primera parte demasiado ya, y sin embargo se va al descanso ganando por 0-2, y llamó la atención la confección del centro del campo, Paquillo, y es el tema que vamos a abordar. Jugaron juntos Mainoo y Eriksen, que yo creo que es algo que vamos a ver poco durante la temporada, porque a Eriksen no le veo un papel de titular indiscutible ni mucho menos, y porque con rivales un poquito más fuertes que el Southampton, ese centro del campo creo que le puede faltar un pelín de cuajo. Sí, yo creo que sorprendió en cuanto a alineación. Era la gran novedad. Eriksen titular primero, Bruno, y luego junto a Mainoo, sin Casemiro, y parecía las quinielas decían que Ugarte podía ser titular. Luego al final jugó unos minutitos. Y yo quería hablar de eso, Bruno, porque me parece poco sostenible por el nivel físico de Eriksen actualmente. También colocarlo en la base de la jugada. Yo creo que el actual Eriksen debería de, no en este Manchester United, porque la media punta sabemos que es Bruno Fernández, pero enfocarlo más como ocurre en Dinamarca, pues quizá en los últimos metros, ¿no? Porque no tenga que tener esos largos recorridos ni esa ayuda defensiva. Y luego Mainoo, que es un futbolista que está en pleno crecimiento, que le da muchísimas cosas al equipo, pero que tampoco es ese ancla, ¿no?, que de esa fiabilidad. Yo creo que al final Ugarte tiene que acabar entrando. Lo que pasa es que sabemos que el charrúa, bueno, lleva muchas semanas, mucho tiempo inactivo, ¿no? En el PSG al final Luis Enrique dejó de contar con él, y la verdad que me deja bastante dudas saber qué va a pasar también con Casemiro. No sé, hay bastantes cábalas de cuál va a ser cuando pase una semana el 11 titular de Ten Hag, ¿no? Casemiro entró en el tramo final, pero para jugar de central. Yo creo que con el fichaje de Ugarte, a Casemiro en el centro del campo, no te digo que lo vamos a ver poco, pero bueno, que va a entrar un poco más de recambio, que va a ser el suplente del pivote titular. Yo veo a Ugarte titular indiscutible, casi, por el nivel en el que está Casemiro y demás. Y claro, la jugada es con quién va a jugar Ugarte, porque a mí Mainoo, seguramente yo veo que el centro del campo que tenemos más opciones de ver en la mayoría de partidos, incluso partidos gordos, es Ugarte Mainoo. Es un centro del campo en el que los dos, sobre todo Ugarte, tiene unas características, unas capacidades, mejor dicho, defensivas muy altas. Mainoo también es un jugador que mete la pierna, que defiende, que gana duelos. Es verdad que le puede faltar algo de, no sé si decir la palabra, no sé si es creatividad, pero le falta un
un organizador, alguien que te marque un poco los tiempos. También es cierto que si el que juega por delante es Bruno Fernández, que a veces baja y le baja un poco el ritmo al partido o lo acelera, lo contrario, es un jugador, Bruno Fernández, que es capaz por momentos de darle el tiempo que necesita a su equipo, y tiene por detrás a futbolistas sobre todo como Lisandro Martínez. Yo creo que ahí puede verse compensado el hecho de que no haya propiamente un organizador. Pero estoy contigo, Paquillo, lo más importante que vamos a ver bastante poco ese Eriksen Mainoo que por otra parte vimos el sábado y que es verdad que no lo hizo mal, que rindieron dentro de lo que cabe a buen nivel, ¿eh? Sí, rindieron bastante bien. También creo que el Southampton Russell Martin decidió el día de cambiar el sistema. Es verdad que con la entrada de Dibling, que algún día tendremos que hablar del chavalito, que apunta a muy buena manera, y dominaron bastante bien. Yo creo que un partido relativamente plácido para lo que venía sufriendo el Manchester United, también porque mejoró la parcela defensiva. Estoy contigo, que creo que Ugarte es titularísimo. Estoy contigo, que creo que el día gordo es Ugarte Mainoo. Pero también, bueno, habría que comentar eso, en qué lugar queda la carrera, ¿no?, de Casemiro, ¿no? Fíjate, se ha quedado por culpa de una mala temporada sin Copa América. Parece ser no, ha llegado Ugarte para quitarle el sitio casi seguro en este Manchester United. No ha salido del equipo, y si su carrera acaba siendo para ser un relevo o acabar jugando de central, no sé, creo que algo que casi ninguno esperaríamos hace un par de temporadas, ¿no? Sin dejar Inglaterra, tiene muy mala pinta el Everton, que estaba ganando en Villa Park por 0-2. Habían marcado McNeil y Calvert-Lewin, y acabó viéndose remontado. 2 goles de Watkins, uno en el 36 y otro en el 58, empatan el partido, y un golazo tremendo de John Duran le acaba dando la victoria al Aston Villa. Luego abordaremos lo del Everton, pero es que para la gente que no lo ha visto, el gol de John Duran es un gol increíble, le pega un viaje desde lejísimos. Para que la gente me entienda, el balón toma un efecto Roberto Carlosiano, o sea, es un efecto de esos de que le pegas un viaje tan bestia a la pelota, que le pegas con una superficie que no es la más habitual, y acaba tomando un efecto que la hace absolutamente imparable. Y los números de John Duran, del colombiano, es verdad que ha jugado en algún momento del partido, ha jugado en los 4 partidos, pero si sumas los minutos, Paquillo, ha jugado solo 103 minutos de Premier y ha marcado 3 goles. Es que marca un gol cada 31 minutos en la Premier. Sí, tiene, 20 añitos, hay que decir primero de todo, ¿no? Tiene un futuro, tiene una pinta increíble, también porque creo que es un delantero diferente a Watkins, diferente a lo que tiene Emery, ¿no? Que creo que puede, le está dando paulatinamente minutos, le está dando esa alternativa, porque creo que, y así es, ¿no? Watkins es el 9 titular de este equipo. Ya ha sido titular en esta victoria de Colombia. Néstor Lorenzo le dio en este parón de selecciones la titularidad con Colombia, la victoria contra Argentina. O sea, tenemos un prospecto de futbolista muy, muy interesante, que también hay que ir con cuidado, porque cuántos 9 interesantes colombianos cafeteros han aparecido el último año, Bruno, y se han ido quedando por el camino, pero de luego a mí me parece un futbolista súper potente, que tiene un descaro, un desparpajo y muchísima personalidad para los minutos que tiene, intentarlo siempre. Y luego, si encima consigue dar los 3 puntos, la remontada de la manera que se la da a su equipo, pues es la figura del fin de semana en la Premier. A mí me parece que es un jugador que en lo físico marca las diferencias, esa potencia que tiene en carrera, cómo choca, cómo es capaz de chocar con los rivales, y ese hecho de que salga desde el banquillo no me parece casual. A ver, Oli Watkins es Oli Watkins. Para Unai Emery le consiguió dar un rol tremendo el año pasado, hasta el punto que le llevó a la Eurocopa y jugó una muy buena Eurocopa. Es decir, si va a jugar solo con un punta, Watkins va a ser el 9 titular, eso es prácticamente seguro, pero el hecho de que salga ya con defensas cansadas y demás, yo creo que le da también un puntito de superioridad a John Duran, que lo está sabiendo explotar Unai Emery de la mejor manera. Me parece que está siendo clave a la hora de aprovechar los momentos de partido en los que Durán puede ser más peligroso para el rival. Y lo que decía Paquillo, el que tiene muy mala pinta es el Everton. Ha hecho algún fichaje interesante, pero esa plantilla tiene muchas carencias. Ya hizo Sean Dyche el año pasado casi un milagro, salvando y bien al equipo. Lo de este año tiene mala pinta, ¿eh?
Yo, para mí, es candidato al descenso, te lo digo sinceramente, por plantilla y por sensaciones sobre todo. Yo creo que encima está intentando ser un poquito más propositivo, Sondage, fíjate, la alineación de este fin de semana con McNeil, Harrison, Ndiaye, McCalvert-Lewin arriba, o sea, intentando buscar jugadores que te puedan producir, y es verdad que dos remontadas muy duras contra Bournemouth y contra Aston Villa que podría haberse sumado aunque sea algún puntito. No tiene esa fiabilidad atrás que estaban mostrando que era lo que le hacía, al final rascar puntos en el modelo de estilo de juego de Sondage, que sabemos que es hacerse fortísimos y cazar alguna arriba. Vamos a ver cómo acaba entrando, por ejemplo, Lindstrom, que tiene que dar un poquito más, que no está contando tanto con él como yo esperaba, Armando Broja, que llegó en el último día de mercado, pero para mí, lo digo desde ya, mucho tiene que cambiar las cosas para que no sean favoritos a defender, ¿eh? Tiene mala pinta la cosa. Vamos a cerrar con el derbi del norte de Londres, Tottenham 0, Arsenal 1, un partido, Paquillo, en el que viendo ocasiones, viendo la cantidad de tiros, viendo sobre todo la primera parte que juega el Tottenham, daba la sensación que esta vez sí se podían llevar el partido, pero una acción a balón parado, qué importante está siendo el balón parado para el Arsenal de Mikel Arteta y qué importante está siendo Gabriel Magalhães, el autor del gol, le dio 3 puntos al Arsenal que son oro. Y lo explico rápidamente, son oro porque no tenía, más allá de la lesión de Mikel Merino, que ya sabemos que va a estar un par de meses fuera y que es una lesión importante, hay una columna vertebral para mí en el Arsenal que es la formada por William Saliba, por Declan Rice, por Odegaard y por Saka, aunque Saka juegue en el extremo, pero creo que esos 4 jugadores son absolutamente clave. Pues de los 4 le faltaban 2, no están ni Odegaard por lesión en este caso, ni tampoco Declan Rice por la sanción, y a pesar de eso sacó el partido adelante el Arsenal con la rivalidad que hay y con sabiendo que el City se le iba ya 5 puntos en el caso de perder o 4 en el caso de haber empatado. Victoria de campeón, ¿no? Victoria de equipo que tiene que luchar por el título, victoria de esas duras, de que cuesta mucho trabajo. A mí me gustó bastante la primera mitad del Tottenham, es verdad que con sus carencias. Yo creo que el Tottenham algún día podemos hablar más tranquilamente. Creo que con Postecoglou, Bruno, no sé si está de acuerdo conmigo, muchas veces más sensaciones que resultados. Creo que le está faltando algo al equipo. Y apostó por un equipo muy ofensivo, también por hablar un poco de los Spurs, con Bentancur, con Kulusevski, Maddison, Johnson, Solanke y Son en el 11. Yo creo que a sabiendas de que faltaban Odegaard y Declan Rice y que le iba a faltar flujo interior al Arsenal, ¿no? Y de verdad el Arsenal con Jorginho y Thomas Partey fue un equipo un poquito más plano, las cosas como son, y más buscando ser vertical por fuera. Al final yo creo que este Arsenal está sabiendo sufrir bastante, cosa que hemos visto en temporadas anteriores, sobre todo más avanzado el curso, pero que sí la estamos viendo a principios de muy, muy temprano. Pero es verdad que como tú bien comentabas, si faltan 2 piezas tan importantes de la columna vertebral, se nota muchísimo. Creo que hay que destacar de una vez más el partido de Saliba, me parece brutal, Bruno, central. Creo que en el 2024 poco le pueden tosar al francés. Y luego creo que lo de Timber, veremos ver lo de Calafiori, Zinchenko y demás, pero creo que Timber también le da un saltito de calidad para lo que quiere Arteta en ese rol de lateral por dentro, por fuera, que combina bien con Martinelli, que creo que estuvo también francamente bien. No parece grave, pero también se fue lesionado Saka. Me hace gracia porque leía unas declaraciones de Arteta postpartido que decía: preparar este derbi ha sido una pesadilla porque tenía un equipo en la cabeza en la semana de selecciones y tenía un plan y de repente se me lesionaba uno. Tenía otro plan en la cabeza y de repente se me lesionaba otro. Y decía que bueno, que se le ha caído el plan un par de veces y que no ha sido nada fácil plantear el partido. La verdad es que no fue el encuentro más brillante del Arsenal, pero la victoria es importantísima. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. Las podéis dejar en Twitter, lo que ahora se llama X, o en @playfutbol, que es nuestra cuenta, o también en los comentarios de iVoox, como Gené Barjola, que dice: buenas, Bruno, Paquillo, ya se os echaba de menos. Tengo una pregunta que no es de actualidad y esa temporal la podéis responder en el programa que queráis. Rescaté un viejo PC Fútbol, grande, mítico el PC Fútbol,
Y me entró, Mítico. sí, y me entró curiosidad sobre vuestros gustos futbolísticos. Obviemos cifras y títulos. ¿Qué futbolista, por vuestra forma de entender el fútbol, os gusta más? Paquillo, hay que decir prácticamente solo el nombre, ¿vale? O sea, vamos a decir parejas de jugadores y tú me tienes que decir, y yo voy a hacerlo también, nos vamos a mojar, qué futbolista de los dos nos gusta más, ¿vale? Vale, perfecto. Okay. La primera pareja es Roberto Baggio del Piero. Uno de mis ídolos fue Roberto Baggio, así que ahí tengo un 1 claro, Baggio. Yo, Roberto Baggio también. Peruzzi o Pagliuca. Paquillo. Pagliuca. A mí el tema de que no tenía nada de cuello y era así gatuno y tal, me molaba Peruzzi, cuello así tipo Fernando Alonso. Bueno, a que me meto un lío. Crespo o Batistuta. Yo creo que de todas las que ha planteado, la que más clara tengo, el batigol, Batistuta, ahí tengo un 2 claro, Batigol totalmente, vamos, pero súper por encima de Hernán Crespo. Boban o Savicevic. Ojo ahí, Paquillo, ¿tú por dónde vas? Yo voy por Boban, a mí Boban me gustaba muchísimo en el Milan y mala suerte que tuvo nada en aquella famosa espantada en el Celta de Vigo, no sé si te acordarás que vino a España, sí. Pero a mí Boban me flipaba. Boban era buenísimo. Mira, yo por la importancia de ese golazo que le marcó a Zubizarreta con el equipo de Capello, voy a decir Savicevic. Vialli o Ravanelli, yo ahí lo tengo claro, Vialli para mí. Para mí también Vialli, me parece futbolista superior a Ravanelli, diferente, pero me parece superior. De Ravanelli molaba mucho el doble que le ponían en el Pro Evolution Soccer, que era un no recuerdo qué nombre le ponían, pero era un delantero italiano, o sea, propiabas Italia y tenía un delantero que tenía el pelo blanco, como el bueno de Ravanelli, que con 20 y pocos ya caneaba el tío bastante. Esta es chunga, ¿Rui Costa o Zola, Paquillo? Para mí Rui Costa, uno de mis ídolos. Yo el Rui Costa de la Fiorentina, luego tuvo mala suerte en el Milan porque coincidió con Kaká, pero Rui Costa para mí era la elegancia hecha futbolista, Bruno. Son dos de los jugadores que más me molaban de los 90, pero yo voy a decir también Rui Costa. Esa conducción de Rui Costa era un escándalo. ¿Wea o Vieri? A mí me flipaba Wea. Sí, a mí me flipaba Wea y más tipo futbolista, no sé, más técnico que Vieri, diferente, aunque ojito con Vieri, una ¿Qué carrera tuvo? Si hablamos de 9 puro, de 9 de área, ahí Vieri es mejor. Lo que pasa que lo que dice Paquillo, Wea a mí me parece más jugador. El gol ese mítico que marca con el Milan, que se recorre medio campo. Sí. Balón de oro, Wea, al final, es que no nos olvidemos de eso. Benarribo o Costa Curta, Paquillo, para mí Costa Curta. Para mí Costa Curta también, además bastante por encima de Benarribo, al menos para mí. Y estos dos son bastante diferentes, nos mete ahí en un lío Thuram o Mihajlovic, descansa en paz Mihajlovic, evidentemente. Sí. Claro, yo por las faltas me quedo con Mihajlovic, defendiendo me quedo con Thuram. A ver, esto es puro gusto personal, me gustaba que el Parma, después la Juve, yo me voy a quedar con Thuram también por el Mundial de Francia en la 28, pero Mihajlovic una locura también en aquella primera Lazio de Eriksson, me quedo con Thuram. Un anónimo dice, hola Bruno, ¿cómo ves al Deportivo de Mella y Jeremai y a tu Castellón de Douglas Aurelio? Bueno, sobre todo al Depor le he visto ratitos, le he visto resúmenes, a mí Jeremai... aprovecho para decir que no sé, lo estuve consultando el otro día, no sé cómo no ha estado nunca en categorías inferiores de la selección española. Me parece un jugador para 3/4, extremo, media punta, de un talento tremendo, de esa escuela de las Islas Canarias impresionante, con una calidad técnica y capacidad para irse y para hacer daño tremenda. El otro día, por ejemplo, deja un taconazo que no es de segunda división, que es un taconazo de primera y acaba en asistencia de gol. Y el Castellón tiene esa manera de jugar de Dick Schroeder que nos encanta, que nos enorgullece a la afición, una manera de jugar sui generis. En segunda nos está viendo equipos que vayan tan al ataque, que presionen tanto, que vayan tan a tumba abierta, y creo que de momento le está dando relativamente sus frutos. Douglas Aurelio está jugando bien, pero a mí el que me está encantando es Chirino, que por cierto acaba de renovar. Para mí Chirino es... defensa de competición europea, no me atrevo a decir de Champions, pero de primera sobrado, y me atrevo a decir que de competición europea, y lo acaba de renovar el Castellón. Esta te la tiro a ti, Paquillo. Ismael Muñoz dice, hola jóvenes, no sé qué edad debe tener Ismael, pero yo creo que no soy más joven que él. ¿Qué opináis de Óscarson, el nuevo delantero Churi Urdín, Paquillo?
Bueno, yo para empezar creo que le va a dar más cosas a la Real Sociedad de lo que le está dando Sadik, que ya lo vimos, por ejemplo, contra el Real Madrid este fin de semana, que creo que la Real Sociedad necesita cosas ahí. Yo lo que lo he podido ver en el Copenhague me parece un futbolista que tiene mucho gol, un futbolista que también de esta estirpe que engaña por físico, que parece que va a ser más torpón, que parece que solamente es un futbolista de área, pero que sabe moverse fuera. Bueno, muchas expectativas. Yo creo que han apostado bien por él. Quizás no sea tan conocido o quizás la afición de la Real esperase otro nombre, ¿por qué no decirlo? Pero yo creo que sube el nivel de la plantilla en cuanto a lo que tiene arriba la Real Sociedad. Y nos deja una pregunta bastante molona Mikel sobre la evolución del fútbol en iVox, pero la verdad es que se me está yendo el tiempo de las manos esta semana. Te prometo, Mikel, que te respondemos, mejor dicho, la semana que viene, porque mola mucho la pregunta. Estoy muy de acuerdo en algunas cosas y menos en otras. Te hago un pequeño spoiler. Así que la semana que viene respondemos. Hablamos sobre la evolución del fútbol en esa pregunta de Mikel. Paquillo, la semana que viene más. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Estamos todos expectantes con este nuevo formato de la Champions. Yo reconozco que creo que tiene cosas buenas y cosas malas, más cosas buenas seguramente. Yo a la UEFA no le debo nada. Al final me parece que hace bastantes cosas mal, lo tengo que decir sinceramente. Dicho esto, en esta guerra que se ha montado entre la gente que es partidaria de la Superliga y la gente que es partidaria de seguir con los campeonatos UEFA más o menos como había hasta ahora, pues ahí sí que me posiciono claramente. Podéis pensar lo que queráis y yo estoy encantado de que escuchéis Play Fútbol, gente que seáis fan de la Superliga, porque es que además al final es muy probable que tengamos un tipo de campeonato así y lo veremos y lo disfrutaremos también. Pero yo creo que mientras podamos resistir, pues para el fútbol en general es mejor. Y quería invitar a este tramo final de programa a Alberto Doblaré. Alberto lo conozco desde hace unos meses. Es Community Manager de Unión Berlín, la cuenta en castellano del club alemán, del club de la capital de Alemania, que se puede leer en castellano, es responsabilidad de Alberto. Y hemos venido charlando bastante, a veces de forma pública, por redes sociales, otras de manera privada, sobre todo esto que estamos contando y sobre una polémica que se generó hace unas meses con unas declaraciones de el CEO de la Superliga. Y nos está escuchando ya en Play Fútbol. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Un placer estar aquí. Lo mismo, para nosotros un placer contar contigo en este tramito final del programa. Hemos explicado todo lo que hay que saber sobre este nuevo formato de la Champions. Claro, hablábamos hace unos meses, porque decía Reijard, el CEO de la Superliga, ¿no? Es que hemos hablado con gente de Unión Berlín, para ellos ha sido un infierno estar en la fase de grupos de la Champions este año porque les ha ido fatal y demás. Bueno, hay que contar las cosas como son. Tú, más allá de ser el CEO del club, vas un poco a caballo entre España y Berlín, pero estás cada 2 por 3 en Berlín, conoces perfectamente el club y creo que por lo que hemos hablado se ajusta bastante poco a la realidad lo de llamar infierno a lo que vivisteis el año pasado en esa fase de grupos, a pesar de que el equipo cayera eliminado. Sí, yo sin entrar en guerras de competiciones, que por supuesto tengo mi opinión, pero me pareció bastante injusto ese comentario, sobre todo conociendo la idiosincrasia de un club como el Unión, donde ya estar en Bundesliga es un regalo y cada pasito que se ha ido dando en las últimas temporadas, pues imagínate. Sobre todo en este caso que el equipo llegó a Champions después de haber estado en Europa League, en Conference, así que la experiencia europea se había dado varios años seguidos y ha habido una mala temporada como le puede pasar a un equipo modesto cualquier año. Yo no sé si tú pudiste vivir in situ alguna de las salidas del equipo del año pasado en fase de grupos. Unión Berlín visita el Bernabéu, visita el Diego Armando Maradona. Si no las has vivido tú en primera persona, seguro que has hablado con gente del club que lo ha podido vivir. ¿Qué supone para una afición tan modesta como la de Unión Berlín visitar esos campos, por más que sepas que igual es una vez en tu vida? Sí, pues bueno, yo estuve en Madrid, estuve en Nápoles y además conocía a mucha gente que también se desplazó
y la verdad es que fue un sueño para todos los aficionados que estuvieron allí el poder vivir esos 2 partidos, luego el de Braga también. Y se veía en todo momento por las calles, te encontrabas a otros aficionados que te saludaban, dejaron pegatinas en todos los sitios que visitaban y ellos lo consideraban un sueño, pensar un equipo que hace 2 décadas estaba en 4ª división y que ahora estaba codeándose con los mejores equipos de Europa. Sí que es verdad que no os permitían de alguna manera jugar en vuestro campo y eso fue un pequeño borrón y la afición se quejaba de ese tema, pero bueno, al final es que es verdad que hay unas normas UEFA y te guste más o menos hay que intentar cumplirlas. No sé hasta qué punto el club lo percibió de esa manera, como que no se podía hacer de otra manera. Sí que es verdad que se podía ver quejas de los fans, hubo alguna pancarta, creo recordar, la temporada pasada que aludía un poco a eso, a que quería jugar en casa el equipo, ¿verdad? La opción de jugar en casa llegó a existir, lo que pasa es que con los requisitos UEFA, en un estadio donde prácticamente hay muy pocos asientos, se quedaba todo para sponsors, para prensa, así que era muy complicado encajar a todos los socios con el crecimiento que ha tenido el Unión en los últimos años en Anderlecht en Frostegay, que es su estadio habitual. Así que se fue a jugar al Olympia Stadium y todavía sin saberse los rivales ya se habían vendido 40.000 abonos para los 3 partidos. Se llenó el partido en las 3 ocasiones, se llenó el estadio en las 3 ocasiones y la verdad es que fue una experiencia única el poder recibir allí, pues como decía, equipos como el Real Madrid, el Nápoles y fue una experiencia única el trasladar lo que se vive en Anderlecht Frostegay a un estadio 3 veces más grande como es el Olímpico de Berlín. Yo es que lo digo sinceramente, yo cambiaría que el Castellón un año se clasificara entre los 4 primeros en España y jugara la Champions a cambio de estar los 20 años siguientes en segunda división. Incluso me atrevo a decir en primera ref. O sea, vivir eso un año tiene que ser increíble. Y lo digo sinceramente y seguro que hay mucha gente del Castellón, del propio club, que no está de acuerdo conmigo, segurísimo. Pero yo es que lo veo así claramente. Y luego es que me parece, Alberto, que hay una gran mentira en todo esto, que es que se dice que como hay 3 ligas distintas en la proposición que hizo la Superliga, pues como existen 3 niveles distintos, si tú llegas al primer nivel y tienes un mal año, como puede ser a nivel competitivo lo que le pasó a Unión Berlín el año pasado, pues no pasa nada porque caes al B y si no, luego caes al C. Claro, es que no cuenta la gente de la Superliga que esto con las competiciones UEFA es que ya existe. O sea, es que si tú haces un año correcto o bueno en tu liga, un año bueno, vas a ir a la Conference. Si haces un año muy bueno en tu liga, vas a ir a la Europa League. Y si haces un año excelente, vas a ir a la Champions. Incluso hasta ahora al menos había medidas para que si tú en Champions, incluso existen todavía en la fase preliminar, en la fase de playoffs y tal, si tú quedas eliminado caes a la Europa League, en playoff de la Champions te vas directamente a la Europa League. Quiero decir que por más que se diga muchas veces una cosa no pasa a ser verdad. Sí, es que es lo que decía al principio, al final el Unión con esa regla de 3 ha mantenido ese proceso porque estuvo un año en Conference, un año en Europa League y un año en Champions, es decir, que ellos estaban acostumbrados a jugar entre semana, de hecho el año de Europa League se llegó hasta octavos de final, jugando competición hasta prácticamente marzo, y aún así se clasificó a Champions. Lo que pasa es que, bueno, el ciclo de Urs Fischer, que había sido espectacular, subiendo el equipo de segunda a Bundesliga, habiéndolo metido en Europa varios años seguidos, pues llegó un momento que dio a su fin y tocó techo. Y es verdad que ha coincidido con esta temporada de Champions, donde se han jugado 6 partidos, pero luego el equipo en la segunda vuelta ha sufrido muchísimo también. Y al final se salvó en la última jornada. Por ejemplo, el Colonia, si no recuerdo mal, se metió en Conference hace un par de años, hizo una buena temporada y este último año ha bajado sin tener competición europea. Claro. Que al final no son matemáticas de 2 más 2. Sí que por eso me ha parecido un poco injusto que para un año que el Unión llega por primera vez a Champions, la afición lo disfruta al máximo, que alguien ponga en voz de la hinchada
que ha sido un castigo, un infierno jugar la Champions, pues hombre, me da la sensación de que no ha estado allí y no ha hablado con el aficionado medio del Unión. Y que luego es verdad que hay equipos que que hicieron una grandísima temporada el año pasado, a los que es probable que les cueste esta temporada tener que compaginar, porque no están acostumbrados y porque muchos de ellos han perdido potencial de plantilla. Yo el Girona pensaba que iba a ser ese el caso, me parece que han fichado tan bien que creo que se las van a apañar para ir compaginando todas las competiciones más o menos al menos. Pero el Bolonia será normal que sufra porque le han quitado a Mota, le han quitado a media plantilla. Claro. Compaginar miércoles, domingo va a ser jodido, es que las cosas son así, pero vamos, quítale a la afición del Bolonia lo que va a vivir este año, la afición del Brest que hizo lo increíble el año pasado en Francia, pues lo mismo, es que el Brest va a jugar contra el Barça, contra el Bayern, si no me equivoco. Me parece que estamos en una situación en la que hay que contar el fútbol europeo como es y no como a algunos les gusta escuchar que es, pero bueno. Y creo que has dado en una de las claves. Yo que sigo más de cerca la Bundesliga, le ha pasado al Stuttgart, que al final, si tú haces una temporada muy buena y eres un equipo que no eres de los top de tu competición, pues se van a llevar a algunos de tus mejores jugadores. Claro. Entonces no es solo que tengas que jugar la Champions, sino que tienes que reinventar tu plantilla y eso hace que los ajustes sean más complicados. Septiembre, octubre ya tienes que empezar a jugar estos nuevos torneos y por supuesto hace que sea más difícil. Pero de ahí a pensar que la gente rechazaría eso por las dificultades que puedas tener en tu competición nacional, pues creo que hay un trecho. Es que los clubes grandes van a ir a pescar a los grandes jugadores que empiezan a salir en clubes más modestos, pero que han hecho una gran temporada. Eso va a pasar con el formato Champions, con el formato Superliga y con el formato Superloga. Es que eso no va a cambiar nunca. Mientras haya ricos y pobres en el fútbol, que tal y como está montado, va a seguir habiéndolos. Bueno, que queríamos compartir este rato con Alberto Doblaré. Y Alberto, ha sido un placer que nos cuentes de primera mano lo que fue para Unión Berlín vivir ese año. Este año un poquito más tranquilitos, ¿no? A intentar subir poco a poco escalones y a ver si el año que viene hay suerte, pero bueno, a hacer los deberes básicamente en el campeonato local y a ver si suena la flauta también en la Pokal, ¿no? Sí, la verdad es que para el Unión lo que es estar en Bundesliga ya es claro. Un disfrute continuo, exprimir cada partido como si fuera el último y por supuesto que ha sido un regalo estas últimas 3 temporadas de poder viajar por Europa y disfrutar de estadios como el Bernabéu o el Diego Armando Maradona. Pero bueno, la semana que viene voy al próximo partido de Liga en casa y desde luego que se sigue viviendo como una fiesta continua y al final eso es lo que debería ser el fútbol, ¿no? Quizás no pensar tanto en resultados, en títulos, sino en vivir cada partido como una experiencia y eso es lo que te llevas al final, ¿no? Correcto. Alberto, ha sido un placer charlar contigo en Play Fútbol. Mucha suerte a Unión Berlín y a ti en tus proyectos, que vaya muy bien. Muchas gracias y un abrazo. Muy bien, muchas gracias a ti y un saludo. Pues el regalo para el ganador del Fantasy a final de año, es el ganador el que obtenga más puntos a final de temporada, va a ser ni más ni menos que una camiseta de Unión Berlín. Hablábamos ahora con Alberto Doblaré, con el community manager de la cuenta en castellano en X de Unión Berlín, y bueno, hemos considerado que es un equipo de los que nos mola en Europa, que la camiseta es guapísima, hace todo, si no la tenéis ahora mismo en mente por entrar, es así bastante tipo Arsenal, pero a mí me parece que es un diseño top. Le viste además una de las marcas más conocidas del mundo, así que creo que es un premiazo, pero bueno, eso lo tenéis que decidir vosotros y sobre todo lo más divertido de esta Liga Fantasy es participar. Os digo mi equipo muy rápido. De momento para la jornada 1, para el equipo titular tengo a Courtois en la portería, 3 defensas con Pavard, Pavlovic y Grimaldo, 4 centrocampistas, ahí en el centro del campo tengo a Lamine Yamal, Joao Neves, Florian Wirtz y Luis Díaz, y arriba a Víctor Gyökeres, Mbappé y Erling Haaland. No está mal mi equipo, pero si os lo curáis igual me podéis ganar, porque esto es divertido y
y evidentemente hay que hacer también banquillo, ¿eh? Tengo a Kobel, a Dedic, a Jack Grova y a Robin Lenormand, así que equipazos para esta jornada 1, seguro que tenéis vosotros el vuestro en mente si no lo habéis hecho ya, así que os animamos a que participéis en la Fantasy de Play Football y podáis disfrutar, por tanto de la Champions como nosotros. Más allá del fútbol, también está bien ese pique que se genera. Nosotros nos vamos, más Play Football el lunes que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Football. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.